Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy día estamos con un tema nuevo. Vamos a ver primeros auxilios, que es súper importante que sepamos algo básico de los primeros auxilios. ¿Listo? Ya. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Desarrollar conceptos teóricos básicos y de los distintos protocolos que tenemos que tener en una atención de primeros auxilios. ¿Ya? Y también vamos a ver cómo aplicar estos protocolo en las diferentes situaciones que se nos puedan enfrentar, ya sea en la clase de educación física o en el taller de párvulo o cuando ustedes estén trabajando en la sala cuna, en el jardín o en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son todas aquellas acciones que nosotros vamos a realizar cuando se produce el accidente hasta que llega un personal especializado o trasladamos a un centro asistencial, según corresponda. ¿Cuál es el objetivo de estos primeros auxilios? Conservar la vida, evitar que la herida o la lesión en este caso se agrave, ¿ya? Mantener a la persona calmada también. Y lo más importante para nosotros es saber cuándo, cómo y qué cosas hacer y qué no hacer, ¿ya? Eso es lo más importante y saber cómo actuar frente a una emergencia. Lo primero que vamos a ver son las lesiones traumáticas de los tejidos blandos, piel y músculo. Y acá tenemos las contusiones, ¿ya? Las contusiones son lesiones causadas por golpes u objetos sin filo, ¿ya? O objetos contundentes. Y tenemos la equimosis, que es, o hematoma, que es el moretón, ¿ya? Y también tenemos una inflamación, que es el titrón. Esas son las características que van a tener estas contusiones que pueden ser provocadas por objetos, como ya les dije anteriormente. ¿Cuáles son los síntomas de estas contusiones? Mucho dolor, ya, por supuesto. También el hematoma, como lo hemos visto, que es el titrón. Y también tenemos que ver cuáles son los primeros auxilios. Los primeros auxilios son, primero, aplicar hielo. Las primeras 24 horas aplicamos hielo en el lugar donde se produjo el accidente y luego vamos a colocar calor. Las segundas 24 horas aplicamos calor. El hielo es para bajar la inflamación y el calor es para después ir mejorando la irrigación y sanar la lesión que hemos tenido. Ya, esas son entonces las contusiones, chiquillos. Ya sabemos cómo tratarlas entonces. Ya, chicos, ahora vamos a ver las lesiones traumáticas de los tejidos duros, o sea, huesos y articulaciones, ¿ya? Y estas son los esguinces. Estas lesiones generalmente las podemos sufrir dentro de la clase de educación física. Y ahí es por eso que es importante que ustedes sepan cómo tratarla. ¿Qué es un esguince? Es una distensión del ligamento. Ya el ligamento se estiró más de lo normal y va a producir una lesión, ¿ya? Y eso es el esguince. Y ahí tenemos una fotito de cómo se puede producir. Ahí hay se ve el ligamento, ¿ya? Que se distendió y se ve los tres procesos, cómo quedó al final de haberse distendido y se rompió, hubo una ruptura de los ligamentos, ¿ya? Después tenemos otra foto de un esguince donde hay un pequeño moretón y también algo de inflamación, y ya este ya es más grave, donde hay una gran inflamación y un moretón bastante importante. Vamos a pasar entonces ahora, ¿cuáles son los síntomas de los esguinces? El primer síntoma es el dolor, mucho dolor en el momento de producirse la lesión. Segundo, una gran inflamación. Ahí ustedes están viendo que está muy inflamado ese tobillo en comparación al otro que está en una situación normal. Y el hematoma, que es colocarse morado, es también otra de los síntomas. ¿Cuáles son la atención de los primeros auxilios? Primero, dejar el segmento o la articulación que nos dañamos en alto, ya sea el tobillo, la muñeca, los dedos,
subirlos y mantenerlos en alto. Si es posible, inmovilizar, ¿ya? Y en reposo, que no se mueva. Después tenemos que aplicar hielo en la zona lesionada, ¿ya? Hielo local. Luego tenemos que ver si trasladamos o no a un centro asistencial. ¿Cuándo tenemos que trasladar a un centro asistencial? Cuando vemos que esta lesión está muy inflamada la zona y hay un moretón importante. Si hay inflamación y hay moretón, sí o sí tenemos que llevar a un centro asistencial porque necesita inmovilización esa lesión y necesita ser atendida por un médico, ¿ya? Esos son los dos tipos de esguince que es importante que sean trasladados a un centro asistencial. Ahí tenemos también las formas de inmovilizar, ¿ya? De cómo inmovilizar un dedo con una férula, puede ser con un lápiz, un palito de helado o simplemente uniendo dos dedos y se coloca una tela adhesiva para evitar que se mueva, ¿ya? Hay un cabestrillo en la forma para ver la muñeca o los dedos. También tenemos cómo inmovilizar un vendaje de pie, ¿ya? De mano, y ahí también otros que les expliqué sobre cómo inmovilizar los bebitos. Ya, vamos a ver las heridas ahora, chiquillos, porque cuando estén ustedes en su plena labor como técnicos se van a ver enfrentados a diferentes tipos de heridas, ¿ya? Entonces vamos a empezar con las heridas abrasivas, que son los típicos rasmillones que provocan algunos objetos romos, sin filo, ¿ya? Y estas heridas se caracterizan principalmente por dolor, sangramiento en gotitas y que muchas veces podemos tener una infección. Son los famosos rasmillones, ¿ya? ¿Cómo actuamos? Tenemos que limpiar con agua esta zona lesionada, ¿ya? Si tenemos un suero fisiológico también se puede limpiar y aplicar algún tipo de desinfectante si tenemos. Si no tenemos desinfectante, simplemente limpiar bien con agua para evitar una infección. ¿Ya? Las heridas cortantes. Las heridas cortantes son aquellas que se provocan con objetos con filo. Y ahí estas van a provocar bordes nítidos, un gran dolor y también una hemorragia dependiendo de la gravedad de este corte, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Contener la hemorragia. ¿Cómo contengo la hemorragia? Presionando la zona afectada con un paño estéril, con un paño limpio, o, podemos ir o con cualquier papel absorbente también nos puede servir en este caso para que podamos contener esta hemorragia, ¿ya? Vamos a ver si es posible hacer un afrontamiento. El afrontamiento es juntar los bordes de la herida, ¿ya? Y tratar de mantenerlo lo más juntos posible, y para eso podemos ocupar partecuritas para sellar esa herida, o en alguna farmacia, en algunos lugares venden unas telitas que sirven para hacer afrontamiento. ¿Ya? Si no tenemos eso, no se preocupen, tratar de mantener los bordes lo más junto posible, ¿ya? Y obviamente trasladar un centro asistencial porque muchas veces este tipo de heridas va a necesitar de sutura o punto, ¿ya? Si son muy profundos y muy extensos. También tenemos las heridas punzantes. Las heridas punzantes son aquellas donde yo me entierro o se introduce un objeto extraño en la piel y en el músculo, ¿ya? Son heridas muy pequeñas, muchas veces son profundas dependiendo qué tanto se introdujo este objeto, y a veces son superficiales, ¿ya? Generalmente siempre tienen muy poca hemorragia y pueden presentar infección, sobre todo si el objeto que nos enterramos está oxidado o es viejo, puede provocar una infección que se llama tétano, que es súper compleja, y eso necesita sí o sí asistencia médica porque hay un tratamiento especial para ese tipo de infección. ¿Qué tenemos que hacer con este tipo de heridas? Primero, tratar de contener la hemorragia si es que podemos, y por ningún motivo retirar el objeto si es muy profundo. El objeto no se saca, se deja en la zona lesionada y de alguna manera tratamos de que ese objeto no se mueva, que se quede fijo en la herida, para después trasladar inmediatamente a un centro asistencial y ahí ellos ven cómo tratar la herida. ¿Sí? Entonces ahora vamos a
Ya, ahora vamos a ver las heridas cortopunzantes. Las heridas cortopunzantes es una mezcla de las dos que vimos anteriormente, donde se produce un corte y además se va a introducir un cuerpo extraño en la piel y en el músculo. ¿Ya? Estas heridas tienen bordes nítidos y también profundos, ya que se introdujo un cuerpo extraño en nuestra piel. ¿Ya? Puede ser superficial o profunda dependiendo de cuánto se enterró este objeto extraño. Pueden provocar hemorragia, también va a depender de la herida, si es una hemorragia importante o una hemorragia leve. También puede provocar infección, como les dijimos en el caso anterior, si el objeto no era viejo, estaba oxidado o tenía algún agente que pueda provocar una infección. Tienen bordes nítidos porque es un corte, igual que las heridas cortantes, y también van a presentar dolor. ¿Qué tenemos que hacer? Si es posible, controlar la hemorragia, ¿ya? Y obviamente, igual que en el caso anterior, por ningún motivo retirar el cuerpo extraño cuando es muy profundo. Si está muy profundo, ese cuerpo extraño se deja ahí, se fija para que no se mueva y agrande la herida, y una vez que tengamos ese cuerpo fijo ahí, se traslada a un centro asistencial para que un personal médico realice la curación y la extracción de este objeto. Y por último tenemos las heridas contusas, que son similares a las contusiones, pero aquí hay una herida y hay sangramiento, ¿ya? Y obviamente vamos a tener mucho dolor, va a haber un aumento de volumen, ¿ya? Y también vamos a tener una hemorragia porque hubo ruptura de la piel. ¿Cómo tratamos estas heridas? Controlar la hemorragia, aplicar frío local en la zona y dependiendo de la gravedad y de la extensión trasladar a un centro asistencial. Chicas, recuerden que cualquier golpe en la cabeza, en la frente, debemos tener cuidado, sobre todo en los niños, porque puesto, si no es tratado, puede traer consecuencias más adelante. Por lo tanto, ojo con los golpes en la cabeza, que lo vamos a ver en otra oportunidad, en otra clase de primeros auxilios. Vamos a ver entonces ahora la técnica de curación. Primero que todo, lavarse las manos. Siempre es muy importante lavar las manos con agua y con jabón antes de cualquier procedimiento. Segundo, usar guantes. Ya, si no tenemos guantes, no hay problema, no se preocupe. Con que lavemos las manos antes y después del procedimiento, no tendríamos mayores problemas. Después de eso, lavar la herida con agua, ya, limpia, y si tenemos la opción, con suero fisiológico. Luego de eso, si tenemos la opción también, aplicamos algún tipo de desinfectante. Si no tenemos, solamente preocuparnos de limpiar con agua. Y si la herida es muy extensa, tenemos que cubrir con algún apósito limpio o una gasa para evitar cualquier tipo de infección. Esa es la técnica de curación para las heridas que que vimos ahora en esta presentación. Ya, entonces ahora vamos a las actividades. Ya chicos, les dije entonces ahora que vamos a ver las actividades, y la primera actividad que tienen que realizar ustedes es crear una ficha con cualquier tipo de prevención de primeros auxilios que pueda ser usado en la sala cuna, en el colegio o en el jardín infantil. ¿Ya? Ustedes eligen un tema sobre una prevención de primeros auxilios. Recuerden que eso debe tener un mensaje y un dibujo. También vamos a tener análisis de caso, ¿ya? Análisis de caso en el cual se les va a presentar una situación y ustedes tienen que contestar algunas preguntas en relación a esta situación que se les está presentando. En específico, el primer caso es en relación a una situación que pasa en la clase de educación física. 1 y el caso 2, ¿ya? Y también tienen que contestar algunas preguntas relacionadas con el tema. Luego tenemos el ticket de salida y cuando terminan la tarea me la mandan a mi correo. Bueno chicos, esto fue una primera clase de primeros auxilios. Espero que les haya gustado, que haya sido útil y nos estamos viendo próximamente. Que estén bien.